Estamos de vuelta, hermanos, con su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. En esta noche estamos desarrollando el tema La Iglesia que Cristo fundó. Y en este momento nosotros queremos plantear el hecho de que si el Señor Jesús en verdad quería divisiones en la Iglesia, ¿qué nos puedes decir tú al respecto, Marlenes? Bueno, nuestro Señor Jesucristo obviamente no quería divisiones en la iglesia, obviamente que no porque quería. si causamos divisiones en la iglesia lo estamos desobedeciendo. ¿Y por qué? Porque si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, cuando Jesús ora al Padre, le pide lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Prestemos atención a este texto. Dice que todos seamos uno para que el mundo crea. O sea que la unidad es una característica visible de la iglesia que Cristo fundó, ya que es la única manera que el mundo va a creer. Si el mundo ve una iglesia dividida, vamos a hacer como el hazmerreír de aquellas personas o del mundo, o las personas que todavía no se han convertido a Cristo, no han conocido al Señor. Vamos a hacer el hazmerreír de ellos. Entonces es por eso importante que tengamos en cuenta en esto, que es la unidad lo que va a demostrar al mundo que la iglesia que Cristo fundó es una sola. Y también podemos sustentar esto con la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y siguiente. Dice: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Aquí queda claro que la iglesia de Cristo es un solo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y para que el cuerpo humano, por ejemplo, si comparamos con el cuerpo humano funcione, no puede estar la cabeza en Marte y el tronco en la Luna y las piernas en Júpiter, ¿no? Tiene que estar todo unido, ¿no? Porque si no el cuerpo no va a poder funcionar. Entonces esto es lo importante de que seamos uno. Y bueno, ¿cuáles son esas características que debe tener Estamos hablando como si fuera el cuerpo humano, ¿no? Exacto. Así que el cuerpo humano es una unidad, es a una pesar unidad. de que tenemos dos brazos, dos piernas, una cabeza, pero somos una unidad, un todo, exactamente. Somos una unidad, como debe ser la iglesia, como es la iglesia. Y cada miembro del cuerpo es importante para el desarrollo humano, ¿no? Así mismo es la iglesia. Tiene una función diferente, así es. Pero siempre orientada al patrón común, que es el funcionamiento conjunto del cuerpo. Así mismo es la iglesia. Así mismo como el cuerpo, el cerebro, ¿no? Es el que maneja todo el funcionamiento del cuerpo. Así mismo es Cristo, la iglesia, es la cabeza de nuestra, ¿no? Como cuerpo místico de Cristo. Y bueno, para que haya unidad en la iglesia, o sea, entonces tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer la autoridad que es Pedro, a quien nuestro Señor Jesucristo le dio esa autoridad de atar y desatar, ¿no? Sí, para que la iglesia sea una. Y fíjese, ahora que estás hablando, me causó gracia lo que dijiste hace un momento, que la pierna en Júpiter y la mano en Plutón, y bueno, porque la verdad, aunque de forma en broma, tú lo has dicho, de forma focosa, eso realmente está pasando fuera de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica es lo que está pasando. Vemos una división grande. Entonces, como ya hemos dicho, a raíz del pecado es que ocurre esa división. Pero ¿qué pasa? La Iglesia Católica, como es la Iglesia fundada por Cristo, y es por la cual Jesucristo, a través de Pedro y los apóstoles, que ellos ahora mismo son el Papa Francisco, que es el sucesor de San Pedro, y los obispos a nivel mundial, que son los sucesores apóstoles, que están en comunión con el Papa, llevan esa unidad dentro de la iglesia. Es por eso que es muy importante, hermanos que nos escuchan, que sepamos esto. Sin la autoridad, todo estuviera en desorden. Y yo quiero poner un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando uno tiene en un país la Constitución. En la Constitución hay personas que
interpretan lo que es la Constitución, pero tienen que saber sobre eso para poder interpretarlo. ¿Qué pasaría si un día viene alguien y que, bueno, que cada uno interprete la Constitución como uno quiera? Eso sería el acabose para el país. Entonces, si no hay un grupo que se encargue de eso, eso sería un desorden. Lo mismo pasa a nivel de la fe. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista la autoridad nos da la plena seguridad de que lo que nosotros creemos es cierto. Si no hubiera la autoridad, mira lo que pasa. Para Marlenis, como yo lo he estado enfocando mucho, Marlenis puede pensar algo diferente, pero ¿qué pasa si la diferencia de Marlenis es con respecto a algo doctrinal? Voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Qué pasaría si Marlenis me dice, no, yo no creo que Jesús... la cabeza de la iglesia, por ejemplo. Sí, exactamente. O sea, yo no creo que Jesús sea Dios, y entonces yo le digo, no, Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Yo y Marlenis aquí, y el doctor César, y se sale y que no, Jesús no existió. Oh, peor va a ser. Eso, imagínense. Entonces, si no hay una autoridad, no sabemos a dónde referirnos. Entonces, ya claro, uno dirá, no, es que la autoridad es la Biblia. No, porque si solamente necesitamos la Biblia, si buscamos la Biblia. Pero ¿tú sabes cuál es el problema, hermano? Que eso lo dicen muchas personas y cada una de ellas anda enseñando algo distinto. Y está basado en la Biblia. Voy a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando una persona dice, y eso ocurrió históricamente con un reformador que decía, no, es que yo considero de que, él estaba casado y dice, yo considero de que yo debo tener más mujeres. Pero ¿por qué? Porque la Biblia dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. Imagínense, hermano. 1000 mujeres tuvo Salomón. Así que entre esposas y concubinas tuvo 1000 mujeres. Y bueno, él dirá de que, bueno, como yo soy también un profeta y como yo soy un servidor de Dios, yo también necesito un par de mujeres más extra. Ah, sí, ¿cómo no? 10. Voy a conformarme con 10. Y entonces, 10 mujercitas ahí, y entonces, basado en un texto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esa división. Y entonces viene el otro y dice, no, es que el otro texto bíblico me dice tal cosa. Entonces, cada uno diciendo que la autoridad es la Biblia, pero cada uno interpretando la Biblia de diferentes maneras. Sí. Entonces, lo que está pasando actualmente, ya se había dicho en el programa anterior, de que habían miles de sectas, miles de divisiones que hubo. Y eso no es de ahora, eso es del principio, como lo otro lo hemos dicho en el programa. Pero a nivel de la historia, hermano César, también hay algunas, por decirlo así, algunas separaciones que fueron más relevantes que otras. ¿Qué nos puede decir de eso, de esas separaciones que hubo en la iglesia, en la iglesia de Cristo? Actualmente hay miles, pero todo se dio original en un momento, con un grupo. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, así es. A partir de este momento abrimos el compás para que el público que nos está viendo y escuchando pueda hacer las preguntas que estime convenientes o las observaciones o contribuciones que estimen convenientes. Antes de pasar a este tema, Marlene, tú querías decirnos algo más con relación al punto que estábamos ventilando, ¿verdad? Sí, bueno, volviendo al tema que nos habías puesto el hermano Ronaldo antes de ir al cambio. Perdón, Marlene, tenemos una llamada. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, ¿Aló? Adelante. Sí. Sí, aló. Sí. Adelante, hermano, le escuchamos. Desde la semana pasada el programa tomó la palabra un señor que obviamente no era de la iglesia de nosotros y tuvo 2 llamadas. No me dejó entrar a mí. Entonces yo quiero advertirles algo. Yo soy muy severo en mis juicios. Entonces, como soy tan severo, no puedo hablar como hablan ustedes, que son moderadores. Bien, resulta que Dios hizo una iglesia. Dios creó una iglesia y se la dio, y dio a Pedro,
como iba a ser el que iba a ser su iglesia. Entonces resulta ser que en el año 400, según tengo entendido, el Congreso de Efeso, hubo una medio revolú ahí, pero la iglesia se mantuvo única, una sola, la iglesia católica. Bien, el problema comienza en 1500. Yo soy muy severo, recuerden, con Martín Lutero, y yo soy de la opinión que Martín Lutero era alemán, acuérdense, y todos los papas que han habido, hasta Carlo Wojtyla, todos fueron italianos, todos. Entonces, como Martín Lutero era alemán, los italianos se distinguen por ser mafiosos, acuérdense de mi severidad. Yo, a mi entender, no escapa que algún papa de los 263 que hubieron antes, todos italianos, alguno fue mafioso. Y eso es lo que criticaba Martín Lutero, la venta de las indulgencias. Entonces, y que quería que los sacerdotes se casaran. Y fíjense que fue tan así que cuando él se salió, fue el primer protestante, y se salió de la iglesia católica, él se casó y tuvo 6 hijos. Pero no fue Dios, sino las cosas del destino. Parece que se cayó la llamada. Bueno, le pedimos al hermano que si lo considera puede volver a llamar. Sí, gracias por su contribución, hermano. Marlenis. Sí, bueno, estábamos hablando, ¿no? Volviendo al tema el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, cuando hubo este conflicto, ¿no? de los judaizantes, y que el apóstol Pablo, cuando se ve en esta encrucijada, bueno, sube a Jerusalén, llama a los 2 apóstoles, va donde Pedro, dice que va donde Pedro, y allí ellos discuten el tema y llegan a un acuerdo, ¿no? Y de ese acuerdo resulta una carta apostólica, la primera carta apostólica de la iglesia, y esto lo podemos constatar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, Marlene, versículo parece que 22. tenemos otra llamada. Sí. Adelante, hermano o hermana que nos está participando con nosotros en el programa. Aló, mire, la joven citó mal el pasaje donde dice en Juan 17, 21, todos tenemos que ser uno, pero en Cristo Jesús. Eso nos lo dice, para que todos seamos uno, como tú y yo, Padre, así yo y en ti, y tú en mí, también ellos sean uno en nosotros. La unidad está en Cristo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? En la verdadera iglesia, la que forma el cuerpo de Cristo, que va a Él como nuestra cabeza, porque eso lo dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo en plenitud, aquel que todo lo llena y en todo está. Y eso también el mismo Jesús, cuando los fariseos no lo querían reconocer como la piedra, él dice en Mateo 21:42, la piedra que desecharon los edificadores fue hecha por cabeza. Y eso es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Y en el concilio no solamente eran los apóstoles, los líderes. Si lee el versículo 2, dice los apóstoles y ancianos. O sea, el liderazgo estaba conformado por todas estas personas. Ahora, dice Pablo que edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo es como la piedra. Entonces, una iglesia que tenga 2 cabezas es un monstruo. O es el Papa o es Cristo la iglesia. La verdadera iglesia está formada por todo el cuerpo de Cristo, siendo Cristo como la cabeza, la unidad de todo, porque todo lo llena. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Gracias por su contribución, sí. Marlenis. Bueno, aquí como dice el querido televidente, sí, corrijo, parece que dije mal el pasaje, sí es Juan, capítulo 17, versículo 21. Pero bueno, ahí cuando Cristo está diciendo, para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, si es así, si Jesús está pidiendo que seamos uno para que el mundo crea, ¿cómo puede ser posible que entonces haya tan solo en Estados Unidos 35,000 más de 35,000 denominaciones cristianas distintas, cada una de pronto interpretando la Biblia de diferentes maneras? Entonces, creo que la verdad que es una sola, no pueden haber
3, 4 o 35.000 verdades, porque Jesucristo es uno, ¿no? Y Jesucristo dice que yo soy la verdad, el camino y la vida, y si Él es la verdad, entonces no pueden haber más de 1000 verdades. Y en cuanto a lo que él dice, ¿no? De el apóstol Pedro, de que no pueden haber dos cabezas porque si no es un monstruo, si nosotros nos vamos también al Evangelio de San Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17, vemos que antes de que Jesús ascienda al cielo, ¿no? Que ya no lo íbamos a tener visiblemente, va a estar con nosotros, nos envió su espíritu, pero visiblemente no. Él le dice a Pedro 3 veces que apaciente sus ovejas. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y hay 3 veces, o sea, en la Biblia cuando se usa un número, se usa el número 3, esa es en señal de reafirmación, de confirmación. Y entonces, por lo tanto, ahí vemos que Jesús está dejando a Pedro encargado de su rebaño, porque, o sea, tiene que haber una cabeza visible, ¿no? Alguien que venga acá, como nos hace el Papa Francisco y nos llama, que ahora vemos, por ejemplo, con la última exhortación apostólica acerca de la familia y del matrimonio, los obispos se reunieron durante 2 años, en 2014 y 2015, y de allí salió una exhortación apostólica llegando a todas las conclusiones que hubo en ese sínodo, que es similar o idéntico a lo que ocurrió en Jerusalén, que es donde los apóstoles se reunieron, discutieron el tema y surgió una carta apostólica. Asimismo, ahora ha salido un documento, ¿verdad?, una exhortación apostólica de ese tema, y eso solamente lo tiene la Iglesia Católica. Entonces, esa es la... Y muy sencillo, ¿no? Está el hecho de que recordemos que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Así y es. fue el Señor el que le puso el nombre de Pedro, Así o es. sea, de piedra. Y por eso es que le dicen que sobre esa piedra Él va a edificar su iglesia. O sea que no hay 2 cabezas. Sí. El Señor es la cabeza de la iglesia, pero el representante en la tierra es Pedro. Y por eso es que cuando Él va, antes de ascender, como tú bien señalaste, le dice, apacienta mis ovejas. Sí, ¿Y quiénes son las ovejas? No, Pues la la iglesia. iglesia. Sí, y yo también quería, No hay 2 añadir- cabezas. también quería añadir con respecto a lo que dijo el hermano. Él tiene una confusión con respecto a los versículos bíblicos, respecto a la interpretación. ¿Por qué? Primero, ya claramente Marlene y el hermano César nos dijo, no son 2 cabezas. Jesucristo, cuando se hace llamar la piedra angular, entonces hay que hacer una distinción entre piedra de fundamento, esto ya lo explicó el hermano Gilberto. episodio pasado, el hermano Gilberto en el tema pasado, o más bien en el programa pasado, pero parece que hay que recordárselo. Hay que hacer una diferencia entre piedra angular y piedra de fundamento. Nosotros nunca en ningún momento hemos dicho que Pedro es la piedra angular. Nosotros hemos dicho que la primera piedra por la cual Jesús edificó su iglesia es San Pedro, y eso lo constata Mateo 16, 18. Entonces, Jesucristo es la piedra angular. Si uno conoce algo de construcción, sabrá que la piedra angular no es la misma piedra de fundamento. Entonces, cuando en Efesios 2:20 que menciona el hermano, La piedra de base de un edificio. exactamente, no es la base de un piedra edificio. angular. La No es piedra angular está en la exacto. esquina Ajá. y ella es la que le da la que da rigidez a la estructura, ¿no? Por estabilidad eso- a la Ajá, estructura. así es. Y Así es. entonces es muy importante que sepamos Este esto, porque claro. Sí. si no entendemos esto, entonces vamos a pensar... Sí, porque que, parece un juego de palabras, pero entonces, no lo entonces es. hay que entender. O sea, Efesios 2:20, allí vemos cómo se habla de que Jesucristo es la piedra angular. Pero en Mateo 16, 18 vemos que Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. Es decir, que en ese texto bíblico de Mateo 16, 18, Jesucristo está actuando como el que edifica, el que construye. ¿Y qué dice? Tú eres Pedro, es decir, piedra. Es decir, que Jesucristo que está edificando está utilizando a Pedro como primera piedra, la base por la cual él va a fundar su iglesia. Entonces hay que entender esos 2 conceptos para no enredarnos. Yo creo que estamos claros. Sí. Tenemos otra pregunta, aparentemente, si todavía está el hermano esperando, adelante. Bueno, parece que se cayó la llamada. Marlene, ¿puedes terminar bueno, de sí. desarrollar tu punto? Bueno, sí, era al final llega el punto que Entró era la el tema llamada, de la... parece, Marlene. Sí. Vamos, pues adelante, hermano o hermana que participa con nosotros en el programa. Aló, buenas noches. Buenas noches, Buenas hermano. noches, Mi amor, hermano. hermanito por ahí, por lo que dijo, pienso que es protestante. De repente no sabe o no ha leído bien las cartas de San Pedro y San Pablo. Ellos mencionan presbíteros, obispos, diáconos. ¿Y qué iglesia ha tenido siempre desde el siglo I diáconos, obispos y presbíteros? Los protestantes aparecen en 1523 con Lutero. Entonces, antes de ellos no había cristianismo, ¿cómo es eso? Gracias.
Sí, hermano, tiene usted total razón. Marlene, que Sí, se nos porque está acabando el tiempo ya. Sí, Bueno, sí, era esto, ¿no? De que del Concilio de Jerusalén surgió una carta apostólica que los apóstoles, dice aquí en Hechos 15, versículo 22, dice que enviaron a dos discípulos, a Judas, llamado Barsabas, y a Silas, ¿no? Por las distintas comunidades a repartir, a llevar esa carta apostólica que llevaba esa conclusión a la que habían llegado los apóstoles con respecto a la circuncisión. Y bueno, respondiendo también a lo que dice el oyente, que él dice que habían apóstoles y también habían obispos. Lo que pasa es que los obispos, que viene del término griego episcopo, ¿no? Porque ancianos viene del término episcopo, que se traduce también como obispo, son nombrados por los apóstoles. Y ya yo lo mencioné en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, de que San Pablo le transmite por imposición de manos a Timoteo ese poder. Por lo tanto, nuestros obispos son ordenados por imposición de manos. No es que ellos recibieron una señal del cielo Yo solamente quería hacer una aclaración con respecto a lo que dice Marlenis. Recuerden, hermanos, la palabra episcopo, el griego, lo otro llamamos es obispo, viene de episcopo, que es griego. Ahora, el hermano dijo anciano. Si por si acaso el hermano no sabe, anciano se refiere al presbítero. Es por eso, cuando se habla de ancianos, ahí se habla de los presbíteros, porque realmente el término presbítero es una palabra que viene del griego que significa anciano. Es por eso que cuando vemos que se menciona anciano, se refiere a presbítero. ¿Qué iglesia tiene presbítero? La iglesia católica. Católica, es. claro. Es una jerarquía, hay apóstoles, episcopos, que son obispos, y los presbíteros, exactamente. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a anunciarles. Sí, hermanos, para los que nos sintonizan, este es el libro Temas Candentes de la Iglesia Católica. Con este libro es que todos estos temas se van a abordar durante semana a semana, estos temas candentes. Este es apenas el segundo tema, el segundo programa que se hace. Sin embargo, hay muchos temas que ver. Así que nos sintoniza todos los miércoles a las 7 de la noche por este canal FTV, canal bueno, para poder escudriñar todos los temas que tienen que ver con temas candentes. ¿Temas como cuáles? Yo sé que la gente se va a identificar. Temas como las imágenes, temas como la confesión, temas como la Eucaristía. Todos estos temas los vamos a estar abordando semana a semana. Así que usted tiene que estar en sintonía para poder aprender más sobre estos temas. Sí, bueno, entonces, hermano César, ya para ir concluyendo el tema, ¿qué considera usted que debemos hacer con estas personas que se nos acercan, ¿no? Y escuchen bien, señores televidentes, estas personas que se acercan a decirnos que debemos abandonar la Iglesia Católica porque es falsa. ¿Qué debemos hacer con estas personas que insisten en querer que el católico abandone su fe, abandone su iglesia? Sí, bueno, en primera instancia, un católico, hermana, no debe abandonar su iglesia porque ya hemos demostrado con los textos bíblicos que precisamente la Iglesia Cristiana Católica es la única iglesia que Cristo fundó. Y le hemos dado los argumentos del caso para ello. Así que presten atención, hermanos cristianos católicos que nos escuchan. Ustedes están precisamente en la única iglesia que Cristo fundó y deben sentirse orgullosos de ellos. Pero como hay hermanos que insisten, ¿no?, en atraerlos a ustedes y sacarlos de la iglesia que Cristo fundó, entonces yo solamente quiero recordarles lo que señaló San Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 3 y versículo 10, que dice lo siguiente: al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca con denuedo por su propia, y está condenado, por su propia sentencia. De tal manera que no caigamos nosotros en este punto. Y usted manténgase fiel a la iglesia que Cristo fundó, porque esta iglesia precisamente como también dice el hermano Pablo en la primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, esta es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y la verdad
es precisamente nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, nos han avisado que lamentablemente ya hemos concluido el tiempo, no nos hemos dado cuenta que ya el tiempo pasó Sí, entonces, y no nos queda más que darle gracias por su atención en su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica, que regresa el próximo miércoles a las 7 de la noche. Esta noche estuvieron con ustedes sus hermanos Ronaldo, Marlenis. y César, que le desean una semana siempre alegre en el Señor.